aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios. Presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Damos gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa de impartir estas lecciones que se estudian cada día en nuestra iglesia y, por supuesto, aquí en Radio Amanecer, donde cientos y miles de personas en nuestro país y en el mundo se reúnen con el propósito de estudiar estas lecciones de crecimiento espiritual. En este día estaremos compartiendo con ustedes la ley en nuestros corazones. Es el tema sugerido para el día de hoy, la ley en nuestros corazones, y agradecer a Dios por darnos la oportunidad de compartir con ustedes dentro del marco de la lección número 8 que estamos desarrollando en esta semana en los Salmos, primera parte, y el pasaje de la Biblia que está sirviendo de fundamento se registra en Apocalipsis 14:1. Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Reiteramos Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Damos la bienvenida y saludamos una vez más a nuestro gran hermano y amigo, el pastor Cristian Veras, con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, que Dios produzca siempre en usted paz, felicidad y alegría junto con su familia. Amén, amén, mi apreciado amigo. Que esa misma paz que usted desea para este siervo le sea multiplicada a usted y a los suyos también. Amén, gracias. La paz es tan importante, pastor, que muchos reyes hacían guerra para encontrarla. ¿Cómo es posible? Es contraproducente, ¿no? Que un rey tenga que hacer guerra para encontrar la paz. Hubo un rey llamado Darío que él decía, por favor, únanse a mi imperio y juntos consolidaremos un reino de paz. Y este hombre alcanzó logros incalculables solamente con esas palabras, sin tener que lanzar una espada o una flecha. De manera que la paz es importante, pero la paz mayor, la más importante, no es la paz pasajera ni la ausencia de la guerra, es la paz de Cristo Jesús, la paz que solo Él puede dar. Por eso te invitamos para que en este momento oremos al cielo y que nos dé a cada uno de nosotros la paz de Cristo. Gracias, Señor, por tu paz, porque dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Permite que cada oyente al junto nuestro en este día pueda recibir la paz del cielo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. En un momento determinado, mientras estábamos abordando la lección recientemente en el día de ayer, pues lo oí hablar acerca de la ley en nuestros corazones. Y precisamente de esto se trata la lección de este día, la ley en nuestros corazones. Ya básicamente estudiamos recientemente sobre el remanente de Sión, que tiene su nombre escrito en la frente, el Padre y el Cordero. Llegamos a una conclusión de que el Cordero es Cristo Jesús, y es definitivo el hecho del Padre para referirse a nuestro Creador, al Dios Todopoderoso. Puesto que Jesús, pastor y amigos oyentes, es la misma imagen del Padre, es dudoso que se trate de dos nombres diferentes, y en las Escrituras un nombre no representa una simple designación con las que las personas se dirigen unas a otras, sino el carácter. Y aún hoy, en muchas culturas se dice que una persona tiene un buen nombre cuando los demás opinan bien de su carácter. De manera que, en esa misma dirección, sería importante que nosotros ampliemos un poquito el concepto de la ley de nuestros corazones, porque hemos dicho en reiteradas ocasiones que el carácter de Dios
Dios, en términos general, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, el carácter es el amor, y cuando nosotros vamos ciertamente a analizar la ley de Dios, encontramos que en una declaración podemos ver lo que Dios espera de su relación con Él cuando habla acerca del amor supremo a Él como creador, y otro mandamiento interesante que dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. La ley en nuestros corazones, ¿está abolida esa ley o esa ley debe ser aplicada literalmente en nuestros corazones, o cuando está hablando de corazones se está refiriendo a esa ley tenerla siempre pendiente en nuestra mente? Buena pregunta, pastor. Recientemente estuvimos grabando un programa en la emisora de análisis bíblico donde mi compañero y este servidor hablábamos del nuevo pacto y decíamos que un nuevo pacto no significa una nueva ley. De hecho, no aparece una nueva ley en el nuevo pacto. Es la misma ley. El pacto antiguo fue invalidado porque el pueblo no obedeció, porque el pueblo no tomó en cuenta la ley del Señor, y entonces Dios decidió sencillamente darles un nuevo pacto. Ahora, el antiguo pacto tenía que ver con una mediación sacerdotal levítica, pero el nuevo pacto tenía que ver con una mediación, o tiene que ver con una mediación sacerdotal divina, porque es Jesucristo el fiador de ese nuevo pacto. Lo que Dios hace en el nuevo pacto es, como el pueblo no obedece, ya vemos parte de eso en el mismo corazón del desierto. Cuando el Señor saca al pueblo, hace un pacto con ellos: yo te saqué de Egipto, los lleva al desierto, ya le pertenecen. Sin embargo, cuando Moisés se va al monte a hablar con Dios, desde el capítulo 18 del libro de Éxodo, encontramos, pastor y estimados amigos, que Israel de una vez se desvía y adora ídolos, adora imágenes, hace un becerro. No solamente hace un becerro, decía también, sino que lo que hace el pueblo es que le dice a Dios: no queremos que tú seas nuestro Dios, no queremos que tú nos dirijas ni te pertenecemos, estamos rompiendo el pacto contigo. Y es decir, Israel violó, quebrantó la ley de Dios. Y entonces el Señor vuelve y hace un pacto con la casa de Israel, y su ley es colocada en ellos. Por eso la primera vez que aparece la palabra nuevo pacto en la Biblia está en Jeremías, y dice: haré un nuevo pacto con la casa de Israel en aquellos días, daré mis leyes en sus mentes, las escribiré en sus corazones. Y esto tiene un contexto, pastor, mi apreciado amigo, mi hermano, y ustedes, hermanos y amigos, en la salida del cautiverio del pueblo de Israel, cuando Nabucodonosor lo llevaba cautivo, el pueblo había invalidado el pacto. Acuérdense, les estoy hablando de que el pueblo hace el becerro, rompe el pacto. Dios entonces restablece el pacto con el pueblo y vuelve y le da las leyes. Ellos deciden obedecer y luego desobedecen todo el tiempo. Dios, en lugar de postrarlos, de dejarlos muertos en el desierto, los envió al cautiverio, y entonces cuando se van, que ya están saliendo, están en el patio del palacio, en la emplanada grande allí, que ya el pueblo se va, el profeta Jeremías vocifera por orden divina y de parte de Dios que hará un nuevo pacto con la casa de Israel, y que las leyes de Dios, que son la causa principal por la que el pecador fallece, muere, esa ley sería puesta en las mentes y en los corazones de los hombres. Conforme a su comentario, pastor, nosotros tenemos que llegar a algún tipo de conclusión, porque bien es cierto que hay un gran número de personas que constantemente están diciendo que ya esos mandamientos, o que los mandamientos pasaron de moda y que no se deben guardar. Pero recuerdo también, porque soy un nacido oyente de su espacio, donde usted hablaba acerca de esa posición, de que los mandamientos siempre tienen que estar vigentes, porque si ya
no existen los mandamientos, ya todo el mundo puede hacer lo que quiera, y es de ahí de mucho interés para nosotros entonces saber que esos mandamientos están vigentes y que debemos tenerlo presente siempre en nuestra mente, tal y como usted está señalando en este comentario, y es la posición de la Biblia que nos dice que sí, ciertamente Dios, después que escribió esa tabla de esos 10 mandamientos en 2 tablas de piedra, ahora uno consulta varios de los escritores bíblicos y nos habla de que esa ley debe estar escrita en el corazón para referirse, en este caso, a nuestras mentes. Y es de esa forma, pastor, que insisto en el programa que estuve escuchándole un sábado en la tarde, hablaba acerca de que algunas personas como por conveniencia tratan de guardar 9 mandamientos y entonces con el único que tienen cierto grado de dificultades es con el día sábado, aunque sabemos que la Iglesia Popular ha acomodado y arreglado ciertos mandamientos que no necesariamente tenemos que citar ese solamente, porque ha habido como una especie de apertura en algunas iglesias con la adoración de imágenes, y sin embargo algunos ministros de esa misma congregación están como ya hablando de que es imposible que una persona que vaya a dedicar su vida en adoración a Dios esté adorando ídolos, imágenes que no tienen ningún tipo de valor. Y como bien sabía, pues el otro mandamiento, o uno de los mandamientos que Cristo habló de ello, tiene que ver con ese amor que debemos manifestar a los semejantes. Y es así, pastor, y le agradezco bastante que me haya recordado ese comentario en ese programa, porque en efecto hablábamos acerca de cómo las denominaciones religiosas pues pisotean los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Me acuerdo que hablaba también acerca de cómo las confesiones religiosas desechan el sábado como día de adoración para no parecerse a los judíos. Cuando leemos o estudiamos el sábado en la historia, vamos a encontrar el sábado y el domingo en la historia, vamos a encontrar que este asunto es más antiguo de lo que pensamos. Por el siglo II de nuestra era, no es que la adoración en domingo en un falso día de reposo surge para esa era. Los babilonios, los egipcios guardaban el día del sol y lo llamaban el día del sol. Hay toda una mitología en cuanto al sol con Amón-Ra, con la serpiente Apep y todo eso, pero yo no voy a hablar de ese asunto, sino más bien aclarar que este asunto del sábado, la historia del sábado y el domingo es bastante antiguo. Por ejemplo, los católicos rechazaron el sábado por el siglo II, siglo I y II de nuestra era, tan solo para no parecerse a los judíos. Algunos odiaban a los judíos y entonces lo que tomaron fue el día del domingo, una fiesta pagana celebrada al dios Invictus o al dios Sol. Encontramos también que las demás denominaciones religiosas más adelante, en lugar de guardar el sábado que manda la Biblia, supuestamente estaban observando el día que los apóstoles observaron, pero no encontramos un solo mandamiento, un solo texto, pasaje, que diga que los apóstoles y Jesús guardaron el domingo como día de reposo. Todo lo contrario. Lo que dice Lucas capítulo 4 versículo 16, que Jesús acostumbraba en sábado a ir a la sinagoga, y entonces en el libro de los Hechos, el capítulo 13, capítulo 17, 18, 13, 42 al 44, 17, los versículos 4 y siguientes, 18, 4, encontramos que la costumbre de Pablo, de Bernabé y de los apóstoles era adorar en el día de reposo. Es decir, el sábado es el único punto de controversia en la ley. La ley no fue abolida. Y hoy los religiosos no creen que fue abolida. Ellos creen que solamente el sábado fue abolido o quitado de la ley porque es el día que el enemigo ataca. Yo pienso, pastor y estimados amigos, que si Dios no quitó ese día dentro de los mandamientos y es el único que dice acuérdate, y es precisamente el que la humanidad trata de quitar, me parece
Me parece a mí que el enemigo está detrás de todo eso. Es que la insistencia, pastor, hemos tratado en algunas ocasiones, y no nos cansaremos de repetirlo, es que esa institución es muy fuerte, es la primera que Dios hizo. Así es. Reiteramos esto y luego le dio el día sábado para dar a entender que es un día de familiar, que usted entre en contacto con el Señor. Usted y su familia se ponen de acuerdo para adorar a Dios y es la primera actividad que el ser humano realiza. De manera que el diablo se ha ensañado contra esas instituciones y siempre que alguien con esa podría tener un liderazgo religioso muy fuerte y se ocupa de enseñar a sus congregaciones que el sábado ya no forma parte de los 10 mandamientos, está hablando una gran herejía, porque la palabra de Dios sí enfatiza que el sábado permanece por la eternidad y el mismo énfasis de que el Señor se encargó de escribir esos 10 mandamientos con sus propias manos implica o nos da a entender que ciertamente la ley de Dios es muy importante, la escribe en nuestros corazones y hace un fuerte énfasis en ese mandamiento que el enemigo, el diablo, se ha encargado de poner en la mente de los seres humanos que no hay que guardarlo. Así es, apreciado amigo. Yo creo que, pastor, realmente nosotros deberíamos ser un poco más humildes, dejar que el Espíritu de Dios hable a nuestros corazones y darnos cuenta que ningún otro mandamiento de la ley ha sido abolido, la ley no ha sido abolida, la ley ha sido puesta en nuestros corazones. Es el deseo que Dios quiere, que cada vez que vayamos por un lugar, pensemos en la ley de Dios, meditemos, como dice el Salmo 1, en su ley medita de día y de noche. Es lo que Dios quiere, que cuando despertemos pensemos en su ley, cuando nos acostemos pensando en su ley y cuando nos levantemos también lo hagamos pensando en la ley de Dios, porque definitivamente que la ley juega un papel crucial, importante en la salvación de la humanidad, porque lo que tiene que ver con la salvación es obedecer a Dios, obediencia. Y lógicamente que no somos salvos por las obras de la ley, pero también si nosotros descuidamos lo que tenemos que hacer no nos vamos a salvar. Somos salvos por la gracia de Cristo ligado a la fe, pero cuando descuidamos la obediencia a Dios, a sus preceptos, entonces estamos diciendo que eso no importa, estamos tirando por el suelo el mandato divino. Pienso también, apreciado amigo, que toda la humanidad naturalmente necesita, además de la gracia de Cristo, darnos cuenta de que el enemigo ha estado detrás de que esta ley divina, santa y buena, como dice el Salmo 119, no sea colocada en nuestras mentes. Esto es tan importante, pastor, que en el momento en que Dios va a establecer su obra maravillosa en el pueblo para recordarle sobre los 10 mandamientos, hace una manifestación de toda su gloria, y entonces invita a Moisés allí al monte para entregarle estas tablas de piedras que hablan sobre esos 10 mandamientos, de manera que cuando uno consulta el libro de Éxodo, el libro de los Salmos, el Salmo 119, es un salmo muy especial para mí porque en todos los párrafos donde hay una división de los salmos con el alfabeto hebreo, en cada una de esa división tiene que hacer mención de los mandamientos de la ley de Dios. Y el Salmo 119 es una exposición clara, viva de la importancia de la ley de Dios y que ya nosotros estamos insistiendo. Dios se le entrega a Moisés, el pueblo violó completamente esa ley y más adelante pues a través de los profetas decía que ya la ley no la iba a dar más en tabla de piedra, sino más bien que le iba a escribir en su corazón. Así es, definitivamente que Dios, por ejemplo, cuando muestra su gloria a Moisés, no le está mostrando un fuego abrasador, avasallante, que lo destruye, le está mostrando su amor, le está mostrando su carácter, su gloria divina. Porque el carácter de Dios es amor. Correcto, le está diciendo que el amor de Dios es más fuerte que su propio juicio, porque Moisés está diciendo que nunca tiene al inocente por culpable. Esto es en el Éxodo 34, 1 al 7. Dice
que guarda misericordia millares, versículo 7, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios no va a tener por inocente a alguien que es culpable, alguien que viola, pisotea su ley divina, la ley que Él ha establecido como una norma para que nosotros pues veamos el carácter de Dios, que es amor. Es una ley de amor. Noten ustedes, amigos, cómo nosotros nos vamos deslizando en las páginas del Antiguo Testamento. Caemos en el libro de los Salmos. El Salmo, repito, el Salmo 119 hace ciertos aportes que sería de mucho interés que podamos tenerlo en cuenta. Ese Salmo número 119. Y es de mucho interés resaltar que todos estos libros hacen una conexión para nosotros recordar lo siguiente. Del mismo modo, quienes tienen el nombre de Dios en sus frentes, conforme a lo que dice el libro Apocalipsis en el capítulo 14, son aquellos que guardan los mandamientos de Dios. No está diciendo que aquellos que desobedecen a Dios, que no guarden los mandamientos, van a tener el nombre de Dios escrito en su frente. ¿Y por qué? El énfasis que hace Apocalipsis es que aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Note usted, apreciado hermano, querido amigo, lo que dice Hebreos. Este es el pacto que haré con ellos después de esos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las grabaré en sus mentes, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué maravilloso es esto. Es una definición de lo que es ciertamente el Evangelio. Buena noticia, y aunque la ley de Dios se refleja en nuestra vida, todavía necesitamos que nuestros pecados no sean recordados nunca más. Interesante eso. Dios olvida el pecado, y es lo que decía Moisés, precisamente, que es tardo para la ira, grande misericordia en verdad. Dios olvida el pecado. Miqueas también habla de que Dios no es muy dado a recordar el pecado. Dios no vive trayendo a memoria el pecado. Ahora, naturalmente, cuando los confesamos, nos apartamos, Él olvida nuestros pecados, olvida nuestra maldad. Pero cuando nosotros lo que hacemos es que diariamente, continuamente vivimos despreciando a Dios y su ley, lógicamente que Él no va a olvidar eso, porque es el soberano, es el Rey del universo, el Creador. Usted pudiera decir, pero ¿por qué Dios simplemente no se puede olvidar? Tú quisieras vivir en pecado, en desobediencia eterna, y que Dios te deje vivir así, porque vas a afectar el convivir de los demás. Eso es verdad. Por eso Dios toma una decisión y lógicamente que la hace con amor. Yo quisiera en la parte final, pastor, decir que nosotros estudiamos Apocalipsis 14:1, ¿se acuerda? La entrega pasada. Y entonces yo hablaba de Apocalipsis 13. Apocalipsis 14 es la respuesta a Apocalipsis 13. La ley de Dios no está en Apocalipsis capítulo 13. Es violentada por el dragón, por la bestia que sube del mar, que es el sistema papal, y la bestia que sube de la tierra, que es Estados Unidos, con el protestantismo apóstata, porque muchas religiones dicen soy protestante, yo soy protestante. Sin embargo, no hay ninguna diferencia con la iglesia popular, que desde el principio tiró por el suelo los mandamientos de Dios. Por eso Apocalipsis 13 hace que se viole la ley de Dios. Un ejercicio breve nos va a llevar al primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vaya a los mandamientos de la Iglesia Católica y usted se va a dar cuenta que han sido cambiados, fueron cambiados. Daniel 7:25 dice que tratarán de cambiar los tiempos y las leyes. El segundo mandamiento, no te harás imágenes, también fue cambiado. Y en el tercer mandamiento, tal cual lo dice la ley de Dios, donde manda no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, sustituye ese, lo suprime, y en lugar de él pone el cuarto, que es la observancia del sábado. Allí pone santificarás las fiestas. Simple y llanamente un llamado al paganismo.
De manera, pastor y estimados amigos, que el gran conflicto final tiene que ver con observar la ley de Dios, con tenerla presente y pendiente, y tiene que ver evidentemente con una integridad de Dios o hacia Dios en nuestros corazones. Amén. Finalmente, querido hermano, apreciado amigo, es importante recordar que la gloria de Cristo es su carácter. Y hemos dicho en reiteradas ocasiones que su carácter es una expresión de la ley de Dios, que es amor. El Señor cumplió la ley en todas sus especificaciones y mediante su vida nos da un ejemplo al mundo. Es un modelo perfecto de lo que la humanidad puede alcanzar mediante la cooperación con la divinidad. Y algunas personas dirán, bueno, pero es que es muy difícil observar los mandamientos de la ley de Dios. Todo es difícil sin el Señor. Cuando Cristo Jesús está ahí en el centro de su existencia, usted se dará cuenta que todo lo que nosotros argumentamos para no cumplir con esto o con aquello, de inmediato se derrumba, porque el amor de Dios vaciado en Cristo Jesús nos invita a obedecer, y la obediencia, cuando estamos en Cristo Jesús, todo marcha sobre ruedas, como dicen por ahí. Y eso es así, pastor, totalmente es cierto. Y me gustaría, ya concluyendo, que veamos el Salmo 48. Este salmo está aplicado no solamente a Israel, sino de una manera más plena a Cristo como Mesías, quien vendría a dar el verdadero cumplimiento de la ley de Dios. Y dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¡Wow! El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Básicamente, pastor, esto es lo que estudiamos durante este día, la ley grabada en la mente del ser humano, en el corazón. Ahí está la ley de Dios y debe ser un agrado haberla guardado. Vamos a orar. Amén. Querido Padre Celestial, gracias infinitas porque nos das la oportunidad, el chance de poder cada día acercarnos a ti, obedecerte, y esto nos prepara, por supuesto, con la gracia divina para un encuentro contigo. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.